Tras el triunfo del presidente Donald Trump, para nadie es un secreto que en este país y muchos países del mundo, mi gente, se vive una tensión muy fuerte debido a la promesa de campaña que prometiera de las deportaciones masivas. Y es que en realidad no sabemos si se va a llevar a cabo y cómo va esto a suceder. Si quieres saber cuáles son las primeras personas ya que están en peligro de estas eminentes deportaciones, asegúrate de ver este video hasta el final para que veas qué dicen los expertos acerca de este tema. Pero antes te voy a sugerir que te suscribas a nuestro canal si eres nuevo aquí, si todavía no lo has hecho, para que seas parte de esta comunidad, y asegúrate de darle like y comentar en el video. Un tema importante para nuestra comunidad, la inmigración y nuevamente el tema de las personas indocumentadas. Vamos a contestar el día de hoy sus preguntas. ¿Quiénes serán los primeros en la mira del presidente Donald Trump? Muchas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente lo que escuchamos del presidente Trump es que él quiere deportar la mayor cantidad de personas posible. Así que él va a quitar las prioridades que tiene este gobierno actual. Sí, entendemos que siempre la prioridad número uno va a ser personas que tengan historial criminal. Eso es lo que él ha dicho. Personas que tengan historial criminal, no necesariamente convicciones. Así que si han tenido arrestos, aunque luego no hayan salido culpables, estas personas pueden estar en la mirilla como primeras personas para deportar. Segundo, a las personas que ya tienen órdenes de deportación. Así que esos dos son los grupos que más deberían buscar opciones en estos momentos. Explíquenos, ¿cuál es la diferencia entre deportación y expulsión sin pasar por un juez de inmigración? La expulsión en la frontera es cuando una persona está llegando a los Estados Unidos y allí les dan una orden de deportación. Principalmente esto pasa en la frontera de México cuando la persona entra con documentos falsos o dice que es ciudadano americano o tiene papeles de identidad de otra persona, o son personas que han estado anteriormente en los Estados Unidos y se dan cuenta que han trabajado aquí en los Estados Unidos o que han tenido hijos en los Estados Unidos, y entonces esas personas los deportan inmediatamente. Es lo que le llaman el expedited removal, una remoción expedita en la frontera. Esto conlleva 5 años de castigo y las personas no pueden regresar en 5 años a los Estados Unidos. La deportación por un juez es cuando la persona entra a los Estados Unidos y le permiten que presente, por ejemplo, su caso de asilo. El juez escucha su caso y si determina que la persona no califica para el asilo, entonces le da la orden de deportación. O también personas que están aquí en los Estados Unidos como residentes permanentes, cometen algún delito, los ponen en proceso de deportación y un juez no los perdona y les da esa orden de deportación. Abogada, háblenos sobre esas redadas, porque cuando estuvo la primera presidencia, la primera administración de Trump, vimos esas situaciones con muchas comunidades, más que nada en estos centros de trabajo donde veíamos videos con niños que se daban cuenta que habían arrestado a sus padres indocumentados. ¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante una redada o en caso de ser detenidos por ICE? ¿Y qué pasa en estos momentos con sus hijos? Sí, esto es una de las cosas que dijo el presidente Trump, que querían ir a los lugares que sabían que hay empleados que no tienen sus permisos de trabajo al día. Así que en estas redadas es importante que las personas entiendan que ellos están protegidos por la Constitución. Así que tienen el derecho a la quinta enmienda, a no decir nada, ¿verdad? Tienen que identificarse, pero aparte de eso, no tienen que proveer más información. Tienen derecho a pedir que quieren ver un juez y que quieren la ayuda de un abogado. Así que es bien importante que las personas no simplemente firmen. Algo que se da mucho es que estos oficiales de ICE le dicen a las personas, bueno, firma aquí, sales y ya puedes regresar al otro día y te evitas el estar detenido por hasta 1 año. Esto no es lo que ustedes deben hacer. Recuerden que ICE no es la persona que ustedes tienen que escuchar. Ustedes tienen que escuchar a sus abogados de inmigración. Así que nosotros les recomendamos que no firmen absolutamente nada y que pidan hablar con un abogado antes de todo. ¿Qué pasa con estas familias? Pues mira, se le hizo la pregunta al que va a ser el SAR de la frontera y él dijo que las familias no se tenían que separar porque se podía deportar a la familia junta. Pero ustedes son los padres de esos niños y saben que es lo mejor para ellos.
si ustedes terminan con una orden de deportación, ustedes tienen la opción de dejar a sus hijos ciudadanos americanos aquí en los Estados Unidos con un familiar, porque a ellos no los pueden deportar, o irse todos con un núcleo familiar. ¿Veremos a la policía local colaborando obligatoriamente con ICE, dependiendo, no sé, en el estado de que estén esas comunidades, esas personas? Eso es algo que, por supuesto, el próximo presidente y su gobierno van a intentar de pedir la cooperación del gobierno estatal, local, y también han dicho que la milicia también la quieren utilizar para estos fines. Ahora veremos cómo actúa cada estado cuando el gobierno federal les haga estas peticiones. Vamos a ver lo que ocurrió en el 2016, incluso en lugares como iglesias, en cortes, en hospitales, en prisiones, con esas redadas. Es preocupante y lamentable, pero sí nos preocupa que esto vuelva a suceder. Se supone que estos son lugares protegidos, las escuelas, los hospitales, pero en estos momentos, como el gobierno está diciendo que su propósito es deportar a la mayor cantidad de personas posible, pues pensamos que van a utilizar también el ir a estos lugares para arrestar personas. Así que las personas tienen que saber sus derechos y tener un plan de contingencia por si esto pasara. ¿Nos puede dar, no sé, 5 recomendaciones si alguna persona pues cae en una redada, se encuentra en una redada, con una redada? Mira, hay varias recomendaciones. Una, que tengan el número de teléfono de su abogado de inmigración a la mano. Segundo, que no provean información más de su identidad, que no firmen ningún documento. Segundo, que tengan un plan de contingencia, como por ejemplo, tengan quién se va a encargar de sus niños si esto pasara, quién los va a ir a recoger a la escuela. Es bien importante que todas las comunidades estén unidas, que digan, esto es lo que vamos a hacer. Si uno de nosotros es arrestado, ustedes son quienes van a buscar a los niños, tengan documentos donde les dan permiso a alguno de sus familiares que sí tengan estatus legal aquí en los Estados Unidos, que si algún hijo suyo se enferma o necesita algún tratamiento médico, ustedes le están dando autorización a esta persona. También tienen que tener un expediente de todos los documentos que los pueden ayudar en un caso migratorio. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles han sido las promesas de campaña, principalmente esta de deportaciones masivas? Pero ¿qué más se ha dicho desde una postura política como la de Donald Trump? ¿Qué cosas en específico están en el horizonte que preocupan a millones de personas allá? Primero, me imagino que va a empezar con deportar personas que ya tienen orden de deportación finales. Esos son personas que ya tuvieron su corte y perdieron, apelaron, perdieron la apelación y ya tienen orden de deportación final. Eso sería muy fácil para el presidente Trump, para deportar a estas personas, porque número 1, tienen su dirección, donde viven. Número 2, no tiene más oportunidad por ver una corte para seguir apelando su caso. Ya sabemos que la corte de migración están tan atrasadas. Entonces, deportando personas ya tienen una deportación final, tiene una manera fácil para empezar su promesa de deportar miles y miles de personas. La segunda sería categoría de personas que ya tienen una deportación porque nunca fueron a la corte. Eso sería más o menos como 600,000 personas que lo agarró migración, lo soltaron aquí para que vayan a una corte en el futuro y por una razón u otra no fueron a la corte y tienen una orden de deportación en absencia, quiere decir deportación por no presentarse a la corte. Esto es lo mismo, esta categoría de personas son rápidos de deportar porque ya no tienen oportunidad para ir a un juez, ya tuvieron su corte, no fueron y tienen orden de deportación final. Lo que dice recién el punto de vista al principio, que las cortes de migración están tan atrasadas que si empieza a empezar casos de deportaciones para personas, lo pasan a juez, su caso va a durar años y años en años. Entonces, me imagino que el presidente Trump, cuando hace la presidencia, va a empezar con la deportación de personas que ya tienen orden de deportaciones finales porque lucharon el caso y perdieron, o porque nunca fueron a su corte desde el principio y tienen orden de deportación en absencia. La segunda categoría sería las personas que el presidente Biden dejó entrar a los Estados Unidos con un programa de parole para que puedan aplicar por asilo político de aquí de los Estados Unidos y que esperen su corte final de aquí de los Estados Unidos. Y lo que vimos, acordate, cuando el presidente Trump era presidente la primera vez, él obligó a personas que estaban aplicando por asilo político que esperen afuera de los Estados Unidos, típicamente en México, para que tengan su corte aquí en los Estados Unidos. El presidente Biden quitó este programa y permitía a personas que entren a los Estados Unidos con un programa de parole y después que esperen la corte de migración de aquí. Sería muy fácil para el presidente Trump y sus personas
que empiecen a mandar cartas a las personas que reciben el parole, porque saben dónde están, tienen su dirección, su información, y decirle, estamos cancelando el parole, tenés que salir, regresar a otro país y esperar tu caso de asilo político de allá. Eso sería las primeras dos categorías de la gente que van a estar más afectados. Me imagino que eso va a afectar más o menos 1 millón de migrantes que están aquí. De ahí, la próxima sería las personas que tienen delitos criminales, inmigrantes que tienen delitos criminales. Y esto sería, ahí vas a trazar las cortes, porque esas personas que están aquí ilegal, a lo mejor con un delito criminal, van a tener derecho para un derecho como juez, tener derecho para una corte, a lo mejor derecho por una fianza, y eso va a atrasar mucho las cortes de migración. Ahora lo que vamos a ver es, muchas de estas personas no van a querer estar detenidos, luchando en una cárcel de que esperan luchar su casa, van a ponerse desespero y firmar su orden de deportación. Gracias por ver el video del día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas apoyándonos ahí. Dale like al video y comenta. Hasta un próximo video.